Bienvenidos, soy el universitario Santos Monique Pérez de la carrera Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia. Dentro de la materia Metodología de la Investigación, junto al licenciado Vladimir Ramírez Cupe en el semestre séptimo. En esta ocasión voy a explicarles sobre el perfil de la tesis, que en realidad tiene como nombre el taller de docente respecto a la prevención de violencia para mejorar la atención de casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Ana o Santa Anita del 2020 en el país del Perú. Ahora, antes de ingresar, les voy a leer un pequeño resumen sobre la tesis. La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del taller de prevención de la violencia en la atención de los casos de violencia familiar en escolares para el año 2020. Para lo cual, dentro de los antecedentes, la más relevante nos indica que la violencia familiar produce los problemas conductuales, sociales y emocionales que se traducen en los desajustes emocionales dentro de la comunidad educativa y su entorno social. Esto nos lo dice Merino y del Castillo, una investigación realizada en el año 2017, que prácticamente esto se basa dentro de la conducta del adolescente que a través de la comunicación en lo social genera emociones, tanto de alegrías, tristezas, enojos, depresiones y diferentes ánimos que pueda tener el adolescente. Dentro de la formulación del problema, nos indica que el efecto del taller de docente de prevención de la violencia en la atención de casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Anita en el año 2020, que prácticamente se genera una prevención a la violencia familiar en los escolares. En este segmento, ¿cuál es la pregunta de investigación? Nos indica 4 preguntas, las cuales son: ¿cuál es el efecto del taller del docente de prevención de la violencia en la acción, en la atención de los casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Anita en el año 2020? Y por siguiente nos dice en la segunda: ¿cuál es la influencia del taller docente de prevención en la violencia, en la derivación de la atención de casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Anita en el año 2020? Por tercero, ¿cuál es la influencia del taller docente de prevención de la investigación en el seguimiento, en la atención de casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Anita en el año 2020? Y por último, ¿cuál es la influencia del taller de docente de la prevención de la violencia en el cierre de la atención de los casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Anita en el año 2000? Y para ir directamente a lo siguiente, ¿cuál es el objetivo general prácticamente? El objetivo general de la tesis es determinar el efecto del taller de la prevención de la violencia en la atención de los casos de violencia familiar en escolares dentro del distrito de Santa Anita para el año 2020. Objetivos específicos. Estos nos indican que tiene una acción, una derivación, un seguimiento y un cierre, para lo cual nos dice que los objetivos específicos de la tesis son determinar los efectos de taller del docente de prevención en la violencia familiar y en sus dimensiones, tales como se los mencionaba en la acción, derivación, seguimiento y en el cierre. ¿Cuál es la justificación? La investigación tiene una justificación prácticamente teórica, porque permitió conocer la importancia de realizar talleres estructurales para mejorar la atención de los casos de violencia familiar en escolares. Asimismo, permitió generar ideas para la investigación venideras. En la atención, que permite
mejorar la atención en los escolares y además que crea nuevas ideas para el futuro. En la delimitación, esta prácticamente nos indica que el taller de docentes dentro de la prevención de violencia familiar en escolares del Distrito de Santa Anita del 2020 en la tiene por consiguiente, dentro de la población se hace un estudio que prácticamente está conformado con docentes e instituciones de educación básica y regular que prácticamente dan un muestreo no probabilístico, tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión, que prácticamente se determina una muestra dentro de los 66 docentes que prácticamente son evaluados y tienen este tipo de criterios. Bueno, esto ha sido la explicación de la tesis. Muchas gracias por su atención. Permiso.